Muy buenas noches. Hoy tenemos dos invitados. En primer lugar, el antropólogo y sociólogo Carlos Enrique Cavelier. Y enseguida, la segunda parte de la entrevista con el señor ministro de Transporte, el doctor Guillermo Reyes. Está cumpliendo 100 años el descubrimiento de la insulina, que es una hormona que permite que el azúcar, conocida como glucosa en la sangre, pase a las células donde se convierte en la principal fuente de energía del cuerpo. Estamos investigando quién trajo la insulina a Colombia y descubrimos que fue el doctor Jorge Cavelier, abuelo de Carlos Enrique Cavelier, que es un gran empresario en Colombia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo es la historia de la insulina en Colombia, doctor Cavelier? Muchas gracias, Yamil, por tenernos aquí hoy. Fue una síntesis que seguramente se hizo de esa hormona que usted bien dice, se produce naturalmente el cuerpo para que se pudiera producir industrialmente a las personas que no la generan en su propio cuerpo a través del páncreas. Mi abuelo estudiaba en ese momento en Chicago urología, fue el primer urólogo que tuvo Colombia. Seguramente entendió las repercusiones de la insulina y la trajo el año siguiente, el año 23, a Colombia cuando regresó de sus estudios. ¿Y cómo la trajo? Pues seguramente en frascos o en latas. ¿Y por qué tuvo esa idea? Pues seguramente porque él le gustaban las cosas nuevas, le gustaba mucho cuidar a la gente. Pero él no sufría diabetes. No. Pues él era médico, ha sido médico de la Nación Nacional. Era médico. Él sí fue un gesto absolutamente humanitario. Pues sí, era lo que él hacía, pues cuidar a la gente. Como médico. Como médico. Pero él también fue creador de la empresa que usted hoy preside, que es Alquería, ¿no? Sí, el Hospital de la Samaritana y la Cruz Roja, y mucho tiempo a cargo de Marley también, pero fue el creador principalmente de la Alquería también, sí, señor. Lo que ha creado en usted el ejemplo de lo que es emprendimiento. ¿Con cuántas vacas comenzó su abuelo? Eran unas 30 vacas y unos 30. 300 litros. ¿Y cuántos litros de leche al día? Unos 300, unos 10 por vaca. 300 diarios. A diario, sí. Empezaron por ahí, empezando a vender botellas de leche pasteurizadas con mi padre en el norte de Bogotá. Además, su padre también trajo la pasteurización. Mi padre le ayudó a traer la planta vieja de Río Negro que compraron. La instalaron en Cajicá, maquinaria usada. La instalaron en Cajicá y de ahí empezaron a salir los camiones hacia Bogotá todos los días. ¿Qué significa, doctor Cavelier, la leche deslactosada? La leche deslactosada le permite a las personas que no producen ciertos azúcares en el estómago a digerir la leche perfectamente para que no se inflen, como nos inflamos todos cuando comemos algo que nos cae pesado. Entonces eso es parte de... A mí me gustó mucho cuando lanzamos la leche deslactosada porque fue como un pequeño seguir a mi abuelo en ayudar a que la gente pudiera disfrutar su vida normalmente, aun cuando no tenía esas facilidades para digerir la leche. Pero es una moda, es decir, la gente consume café descafeinado, leche deslactosada, pan sin el ingrediente. Gluteno. Esa es una moda. Pues la gente va en sus quehaceres y en sus gustos, va adquiriendo cosas, pues ya mucha gente tampoco toma gaseosas con azúcar. Entonces pues van variando esos productos y van teniendo la especialización. En el queso también hay deslactosados, para que la gente los pueda digerir más fácilmente. ¿Y cómo es que se produce ese efecto de emprendimiento del cual usted es ejemplo hoy en Colombia? Pues mi abuelo descubre por una conversación que tuvo con el padre Nicanor Restrepo en Cajicá, que había una pasteurizadora que estaban vendiendo porque se había quebrado en Río Negro, el Antojo, que está ahí todavía el Antojo en Medellín, en Río Negro, y decide pues, hablar con los dueños, comprar la maquinaria vieja instalarla en Cajicá con un par de pequeñas bodegas y empezar a procesar la leche de la finca.
¿Y hoy cuántas vacas y cuántos litros producen hoy? Hoy procesamos de 13.000 ganaderos, que son invaluables su trabajo. ¿Cuántos? 13.000 ganaderos por todo el país. Sí, pero ¿cuántos litros? Procesamos 1 millón de litros diarios. Pasamos de 300 a 1 millón. ¿Y quién le compra toda esa cantidad de leche? Pues hay 6 millones de hogares colombianos, estábamos mirando esta semana, ya casi 6 millones de hogares colombianos nos compran en alquería, nos apoyan en recolectar esa leche y llevarla a sus hogares. Esa cantidad de colombianos, que son 6 por 4, 24, 25 millones de colombianos. La mitad de los colombianos consumen la leche de alquería. Ahora, doctor Carlos Enrique, yo recuerdo una imagen funesta que vi hace muchos años, pero la vi, de ganaderos botando la leche. ¿Qué fue eso? Eso sucede porque nunca se le ha garantizado al ganadero la compra de leche. Y me encanta que traiga ese ejemplo porque es un ejemplo horrible, pero hemos luchado durante muchos años y esperamos que en este gobierno tengamos oídos para que se le garantice la leche, la compra de leche a todos los campesinos colombianos, como se le garantiza la compra de café a todos los cafeteros. Eso lo tiene la Federación de Cafeteros, pero no lo tiene el sector lechero. Y hemos oído que a la ministra le gusta mucho la idea, como le gusta al ministro Campo. ¿Cuántos campesinos tiene Colombia? Colombia tiene más o menos 2,5 millones de fincas ganaderas. Son 12 millones de personas que trabajan en el campo. 2,5 millones de fincas. Sí. En consecuencia debe haber unos 10 millones de... 10 o 12 millones. Sí. Millones. ¿Que tienen cuántos niños, más o menos? 3, 4 niños, pero también son la población más vieja de Colombia. El campesino promedio que trabaja en las fincas, no, sin contar los niños. ¿El promedio de niños por hogar campesino es de 4? Seguramente en esos hogares son 4. En Colombia, en las ciudades ya estamos en 2, en menos de 2. En promedio, en Colombia, doctor Carlos, ¿cuántos de los niños de Colombia en el sector campesino, en el sector rural, toman leche al día? Yo diría que buena parte porque la tienen ahí. Pero buena parte es ¿cuánto? Habría que ver, sabemos que de los 2,5 millones de hogares que están en el campo, hay 700.000 que tienen vacas. Y todas las vacas producen leche, o sea que pueden ordeñar para el tinto o para el café de la leche de su hogar. Y eso es autoconsumo y se da en las fincas. Todas las fincas se ordeñan para el café o para su... y hay 300.000 que son especializados en leche y carne, y más o menos unos 150.000 que son solamente leche. ¿Y de qué manera usted como empresario ha logrado contribuir para que la riqueza que tiene Alquería se distribuya en el consumo de leche entre todos los campesinos de nuestro país? Pues hemos logrado, por ejemplo, donar casi 30 millones de litros en muchos años de trabajo con los bancos de alimentos. Trabajamos con el padre Daniel en Bogotá desde hace casi 20 años. Y trabajamos en la generación y la fundación de ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que son 24 bancos. Y somos los principales donantes industriales de leche y de productos lácteos a esos bancos. Entonces llegamos a 1.200.000 personas semanalmente a través de todo ese esfuerzo de todos esos bancos de alimentos, por ejemplo. Y el otro tema que tiene que ver con, digamos, con usted como empresario lácteo, ¿le siguen echando agua a la leche? No, ya no le echan agua, pero le echan una cosa peor que el suero. Porque el agua, antes pues le echaban agua. Pero le siguen echando los transportadores fundamentalmente, ¿no? Sí, pero ahora le echan suero porque el agua es fácil de detectar hoy día, el suero no tanto. Y el suero ha sido prevalente en los últimos 5 o 7 años, denunciado por ministros, por la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio. Y hay empresas que hacen eso. Hay empresas que están acusadas en el sector con pruebas durante años, que se han hecho varios ganaderos y instituciones de consumidores. Y el suero es difícil de detectar. Se puede detectar. Ahora ya hay laboratorios especializados. Pero el suero vale 100 o 200 pesos un litro, mientras un litro de leche vale 2.000 pesos. Entonces, imagínense el negocio que es rendir la leche con suero. De todas las empresas humanitarias y cívicas que usted ha emprendido en Colombia, doctor Carlos, ¿cuál es la que más usted mismo aprecia?
como rendimiento por sus efectos? Las empresas sociales que hemos arrancado, los bancos de alimentos son una, Abaco, como dijimos, es otra, pero la que más queremos es el trabajo que venimos desarrollando con la gobernación de Cundinamarca y los municipios en Cundinamarca, donde tenemos 100.000 niños trabajando en liderazgo con los rectores, en 90 colegios, en 30 municipios. ¿Y eso lo financia todo? Lo hacemos conjuntamente con la gobernación de Cundinamarca, ellos financian y nosotros hacemos el trabajo. Y estamos replicando el trabajo que hicimos en Cajicá nosotros mismos solos hace 10 años, donde logramos que Cajicá fuera el mejor municipio de educación en Colombia. Todos los colegios llegaron a A después de 5 años. Se ganaron todas las becas, se siguen ganando muchas becas y queremos que eso sea el futuro de Colombia, que todos los colegios estén en A. No hay razón para que no haya un solo colegio que no esté en el mejor de los niveles, porque los maestros están ahí, emprendedores, los rectores con toda la voluntad, los padres de los niños queriendo educarse, y se logra, con esfuerzo se logra y estamos lográndolo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo en las zonas, en las tierras que antes estaban dominadas por las FARC? Pues logramos hace ya unos 15 años entrar a la Macarena a comprarle la leche a personas que no lograban vender la leche y además que estaban cultivando coca. Y logramos que 1.500 familias que están allá se pasaran de la coca a la leche y se pasaran a tener una alternativa viable. Y eso ha sido un piloto verdaderamente, porque uno ve pues, el ejemplo, pero puede ser un piloto para 15.000, para 30.000 familias. Esto lo hemos hablado durante mucho tiempo y ha sido muy exitoso. Y es un ejemplo que se vio en La Habana, lo vimos con el presidente Santos en La Habana, lo vimos con Humberto de la Calle, con Sergio Jaramillo, y los mismos combatientes, el efecto que ha tenido positivamente en las comunidades. Pues mire, el presidente Petro está empeñado en un plan de sustitución de cultivos de coca, sustitución de cultivos. ¿La leche podría ser una alternativa? Tiene que ser una gran alternativa por 2 razones. Una... Tiene que ser. Sí, por la que usted me comentaba ahora, los colombianos no tomamos suficiente leche y no producimos suficiente leche. Podíamos producir tanta leche para sustituir todas las importaciones y todos esos campesinos les fuera mucho mejor, salieran de la pobreza. Y tenemos un proyecto que arrancamos en el Cesar, que se llama Vaca Madrina, que logra triplicar o cuadruplicar el ingreso del campesino en 5 o 7 años. Y con eso el campesino sale de la pobreza. Y son con créditos, son con asistencia técnica, con apoyo desde la empresa, con apoyo gubernamental. Y ya hemos aprendido la carrera larga que hemos venido desde la Macarena, donde empezamos a entender esos procesos y creemos que podemos ser, este país puede ser autosuficiente y exportador de leche. ¿Y usted ya ha iniciado conversaciones, digamos, con las personas del gobierno encargadas de crear trabajos alternativos en lugar de sembrar hoja de coca? Sí, señor. ¿Qué? Pues directamente en este momento, gobierno, sobre el tema de coca no, pero tenemos el ejemplo que hicimos, que logramos en la Macarena, y lo hemos hablado con varios ministros. Me falta hablar con el doctor Tascón al respecto, pero él conoce de pronto el tema, que yo trabajé con él en el PNR, con el gobierno de Barco, pero creemos que es una alternativa viable para muchos campesinos que puedan producir leche. Es decir, usted diría, además de cultivos alternativos, piensen también en la ganadería, sí. Ganadería lechera. Sí, donde haya vías, que podamos construir vías, o donde haya vías, porque la leche hay que sacarla fácilmente. La leche hay que sacarla dos veces al día a veces. Entonces, pues las vías terciarias son críticas y en algunos momentos tenemos que construir esas vías en muchas zonas para que de las fincas se pueda sacar la leche todos los días. Y la teoría, doctor Carlos, de algunos sectores del gobierno, en el sentido de que es preferible tener tierra para productos agrícolas que para ganado. Yo creo que caben las dos. Es importante que los campesinos tengan ambas cosechas. Fíjese que en Nueva Zelanda, por ejemplo, ningún campesino compra concentrado. Esto no estoy encontrando que los campesinos no deben comprar concentrado, pero cultivan su propio maíz y se lo dan a las vacas. Entonces es posible que lo hagan también. Hay 40 millones de hectáreas para constituir todos los productos que vienen hablando
tantos economistas y tantas personas allegadas al campo, y estamos utilizando solamente 4 o 5 millones de esas hectáreas en el producir alimentos. Realmente podemos producir 10 millones de alimentos y podemos tener 5 millones más en bosques adicionales, y nos sigan quedando millones de hectáreas para producir mucha más leche. Mejor dicho, lo que usted dice es, los dos empeños, los dos trabajos no se contradicen. Para nada. Se pueden complementar. Sí, son complementarios absolutamente. Y además los campesinos tienen que tener sus huertas para producir sus propios alimentos de pan coger y no tener que salir a comprarlos a los municipios, que es un proyecto que también hemos empezado a arrancar con la SAE. Y en materia de aftosa, ¿cómo estamos? Bastante bien. Se ha hecho un gran trabajo en el Fondo Nacional del Ganado. Colombia es libre de aftosa y por eso, gracias a eso, estamos exportando carne a varios países, y gracias a eso vamos a poder exportar leche. ¿Qué tan difícil o tan fácil ha sido el acceso a los productos, a los compradores externos? Pues en la leche el tema es que la legislación interna no nos lo permite todavía, porque hay unas contradicciones en la política. En el momento que podamos ser autosuficientes en leche, que podamos demostrar eso, muy rápidamente seremos exportadores, y hay muchos países en África, el Medio Oriente, siguiendo la ruta de la carne, o en Centroamérica, o el Perú incluso, por ejemplo, que no es autosuficiente en leche, que podría, y no se diga Venezuela, que podría comprar nuestra leche colombiana. ¿Por qué ha crecido tanto el precio de la leche y el precio de la carne? Han crecido por la inflación internacional de los concentrados que pues, se alimentan del flujo de petróleos y parecidos, y además del precio de los abonos, que también han crecido mucho. Y eso pues, ha hecho que se comprima cuando los campesinos no tienen suficiente abono, suficiente liquidez para poder llenar sus fincas. Pero si se les da los incentivos, los campesinos pueden producir, y empezando por lo que usted decía, esa garantía de compra. Pregunta final, doctor Carlos Enrique. ¿Cuál es su gran propósito social para el próximo año? Que Colombia empiece a sustituir de manera importante esas importaciones de leche que tanto daño nos hacen, y que esos campesinos produzcan mucha más leche y esos dineros se queden en sus bolsillos gracias al esfuerzo con el gobierno que podemos hacer desde el sector privado. ¿Y menos corrupción? Menos corrupción, claro, indudablemente. Eso que la hay en el sector privado, ¿no? Hay en el sector privado, como pues hay en cualquier país que tiene el problema de narcotráfico que tenemos nosotros. Doctor Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, muchas gracias. A usted y a mí, un placer estar con usted y contestar sus preguntas. Segunda parte de la entrevista que iniciamos ayer con el señor ministro Guillermo Reyes de Transporte. Ministro, usted anunció el día anterior una inversión en infraestructura por 4.5 billones de pesos. ¿En qué va a invertir semejante cantidad de dinero? Eso es poco, Yamit. Nosotros en solo vías terciarias vamos a invertir el próximo año 1.5 billones y el siguiente 2.5 billones. Aquí hablamos de inversiones en vías primarias, que son esas vías de conectividad entre los diferentes departamentos del territorio nacional. Nosotros tenemos vías como las del Samán, que pueden valer 700, 800 mil. Entonces estamos hablando de una gran red vial nacional en la zona de la costa atlántica, en la misma Orinoquía, en el Pacífico. Miles de las vías que tenemos con muchas dificultades en el Pacífico que conectan a Buenaventura con el eje cafetero, con el Valle del Cauca. Tenemos obras prioritarias en Nariño que conectan a Tumaco con la vía primaria para llegar a Pasto. Tenemos otros proyectos. Allí no están ni siquiera las de la ANI, que son las obras 4G y 5G. Hablamos de inversión vía el Instituto Nacional de Vías para esas obras que tenemos priorizadas en materia de red primaria. Ministro, ¿y la instalaciones portuarias fluviales? Hay varios proyectos ahí. Yo le decía ayer que tenemos recientemente firmada la concesión de un puerto PCC, un puerto en el Urabá antioqueño, cerca de Apartadó, en una zona
espectacular de nuestro Atlántico, un puerto que le apuesta a que en 2 años esté operando con calado superior o para buques con calado que puedan superar los 12 a 14 metros de profundidad. Le apostamos a la navegabilidad del río Magdalena y fortalecer lo que es el puerto de Barranquilla y por supuesto nuestro puerto de Buenaventura, donde vamos a sacar obra pública, ya no una APP, para aumentar la profundidad para que lleguen los grandes buques a Buenaventura y lo mismo a Tumaco. Entonces tenemos una gran apuesta en los puertos, en el Atlántico, en el Urabá y en el Pacífico. Pero la navegabilidad del río Magdalena, pienso yo, señor ministro, con todo respeto, es una manera de decir. Yo hice en Caracol la Caracola y solamente pudimos recorrer el río hasta Puerto Salgado, Puerto Wilches, porque no había manera de llegar a Girardot. Tocó hacerlo en globo, ¿recuerda usted? Aprovecho para contar, no, a veces sí no me tocó ya la de globo. Yo alguna vez sí vi algo de globos, pero más los de la Navidad que uno echaba y que perseguía con los voladores de pequeño. Ya esa práctica la acabamos. Mire, Yamil, el año entrante, a finales del año entrante, vamos a tener un crucero que va a ser Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Y va a pasar por Monpós. El brazo de Monpós para la navegabilidad es muy importante. Nosotros tenemos la idea y lo vamos a hacer. Vamos a recuperar el valor y la importancia que tiene la corporación Cor Magdalena del río Magdalena, como lo que hizo el constituyente. Vamos a transformar lo que era una APP que fracasó 2 veces en el gobierno de Duque para la navegabilidad y el dragado, y vamos a hacerlo como obra pública. Utilizando dragadores o dragadoras colombianas hechas por Cotecmar, y 2, haciendo la navegabilidad, una inversión, yo creo, superior a los 2 billones de pesos de todo el río Magdalena. Esa es la queja de los alcaldes de Honda, La Dorada y muchos otros de nuestros municipios para llegar hasta llegar a Barranca. Yo voy a recorrer en enero en una embarcación de la Armada todo el río para revisar cómo está la navegabilidad, cómo están los municipios aledaños al río, y aquí también juega el tema del canal del dique, que va a ayudar mucho a las comunidades a enfrentar el tema de la sedimentación y a mejorar también el tema de navegabilidad. Pues, señor ministro, mire, si usted lo logra, va a cambiar la historia de este país en materia fluvial y vial. Ese es el gobierno del cambio. Ese es mi compromiso con el presidente Gustavo Petro. Esa es la línea que me dio y esa es la tarea que tenemos con la ANI, con el INVIAS y con toda la estructura de nuestro ministerio. Y finalmente, señor ministro, ¿qué proyectos tiene usted preparados para presentar al Congreso de la República? Tenemos varios proyectos. Hemos hecho una reunión del gabinete hace 8 días. En un Consejo de Ministros hemos discutido los proyectos que van a sesiones extras. Sesiones extras que van a empezar en el mes de febrero para proyectos como pensiones, salud y varios otros. Pero nosotros en nuestro sector transporte, poco la línea que se ha dado desde el Ministerio en cabeza del ministro Alfonso Prada, es que los proyectos los tengamos preparados. Nosotros estamos socializando la reforma del Código de Tránsito y Transporte. Ya tenemos el texto, lo hemos circulado a todos los sectores involucrados. Tenemos el Código Férreo, el Código Fluvial, porque si nuestra apuesta es al tren y es a la navegación en nuestros ríos, pues vamos a reformar códigos, el fluvial de 1997 y el férreo de 2003. Entonces necesitamos disposiciones actualizadas en esta materia. ¿Pero qué le van a reformar el Código de Transporte? El Código de Transporte está desactualizado, estamos incorporando tecnologías, todo el tema de las conductas dentro de las vías, nuestros temas en materia de licenciamiento, en materia de competencias de las autoridades. Hay mucho que reformar, es un código que requiere estar al día con lo que es la evolución de los sistemas de transporte y más, porque recuerde que estamos apostándole a la transición energética y nuestra transición va a arrancar en el sistema, o ya arrancó de transporte masivo, estratégico e integral, pero también en lo que tiene que ver con taxis, camiones y vehículos particulares. Es decir, señor ministro, vendrá la presentación ante el Congreso de proyectos de reforma de los códigos de transporte fluvial y aéreo. Así es, y vamos también a llevar la reforma al régimen contravencional,
que es el que maneja nuestra Superintendencia de Transportes. De todas las superintendencias que tiene el Estado colombiano, la más débil, la que menos herramientas tiene para controlar, defender e imponer sanciones a quienes arbitrariamente cobren o aumenten las tarifas sin cumplir las normas, o que estén haciendo todo esto que hemos denunciado recientemente a la Fiscalía, de esos centros de aprendizaje para obtener la licencia de conducción, puedan tener un control más riguroso, pues necesita una gran reforma en la que estamos trabajando. Pero entonces, señor ministro, finalmente y en pocas palabras, ¿va a presentar proyectos para reformar todos los códigos de transporte? ¿Con qué objetivo? Uno, el código fluvial, para poder garantizar la navegación fluvial adecuadamente, con un régimen que regule todas las competencias que la autoridad fluvial tiene, que dependen todas del ministerio. Hay que adecuar disposiciones que tienen más de 28 años que se rezagaron en el tiempo. El Código Férreo, porque con todo este proyecto que nos ha impuesto el presidente de desarrollar las vías férreas, necesitamos una normatividad adecuada a las nuevas competencias, funciones y cómo vamos a desarrollar el tema férreo. El tema de tránsito y transporte, porque se quedaron desuetas nuestras instituciones, nuestras competencias de las autoridades, y con la transición energética es una necesidad. Pues señor doctor Guillermo Reyes, ministro de Transporte, muchas gracias por aceptar esta invitación y muchísima suerte en semejante tarea que le espera. Pues yo le digo, Yamil, que es una tarea hermosísima de construir país. Hemos abierto diálogos, hemos visitado casi todo el país. La gente quería ser escuchada, la gente quería proponer qué quieren. Y eso es lo que hemos hecho. Así estamos construyendo el plan de desarrollo, dialogando, construyendo consensos, y así se hace la paz total. Ministro, muy amable. Gracias a usted, Yamil. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.